Buenos días, que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos de la Iglesia Renuevo de Dios y por supuesto otras congregaciones que el día de hoy nos acompañan en este estudio de escuela dominical. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestros pastores Consuelo Espinosa de Reyes y Hermes Gómez, que siempre nos llevan presentes en sus oraciones para que nunca falte la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy tocaremos el tema del suicidio. Como hijos de Dios, por supuesto que es una situación que deseamos nunca llegar a considerar. Sin embargo, no estamos exentos de tener algún familiar o alguna persona conocida que esté considerando atentar contra su propia vida. Y el apóstol Juan escribe las palabras que mencionaba el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto nos lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10. La Biblia nos enseña que el suicidio no es una solución ante el dolor profundo o la calamidad, que parece impedirnos continuar con la vida. Dios anhela darnos una vida abundante y con propósito. Esto nos dice la verdad bíblica. Más adelante veremos las porciones de las escrituras que nos afirman esto. Los creyentes debemos confiar en la fidelidad de Dios, porque por más graves que sean nuestras dificultades, Él nunca nos deja solos y siempre nos muestra una solución. Estos datos, de acuerdo con la OMS, representan lo que es el suicidio en los últimos años. Eh, Algunos datos son del 2016 y otros son del 2018. Sin embargo, este problema no solo fue durante esos 2 años, es un problema que ya ha existido desde muchísimo tiempo atrás y que estos datos nos muestran justamente la problemática que hoy en día existe. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, eh, en el 2016 el suicidio se convirtió en la causa número 11 de muerte a nivel mundial y las víctimas de esta causa de muerte principalmente son personas entre 15 y 35 años de edad. Son personas realmente jóvenes. Y bueno, otras cifras también de la Organización Mundial de la Salud, pero ya más actuales. En el año 2018 calculan que alrededor de cada 40 segundos hay una persona en el mundo que se quita la vida. Esto nos da un aproximado de 800,000 personas que en un año se suicidan en todo el planeta. Y por cada persona que se suicida, hubieron otros 20 que intentaron hacer lo mismo y sin embargo no lo lograron. Por supuesto que estas cifras son sumamente alarmantes. Si lo traemos a nuestro país, no estamos por debajo del promedio de suicidios a nivel internacional. Se estima que por cada 100,000 personas, 100,000 habitantes en el país, 5,1 personas se suicidan al año. Eh, por supuesto que no podemos decir que es un nivel insignificante, sino todo lo contrario. Sean pocas o muchas personas las que realicen este acto, va a ser sumamente alarmante. La incertidumbre de la vida. Bueno, este año sobre todo pudimos darnos cuenta que la vida nos puede sorprender de maneras que mm, absolutamente no esperábamos o a veces traernos consecuencias que nosotros mismos provocamos. La palabra dice que todo lo que cosechamos, que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y bueno, esto es una creencia que no solo como cristianos tenemos, sino que
Naturalmente el hombre tiene esta tendencia a creer que todo lo que hace se le regresa. Entonces, eh, bueno, también está otro principio de la causa y efecto, que si nosotros hacemos algo, por supuesto que va a tener un impacto, ya sea positivo o negativo. Entonces, hay situaciones que la vida nos puede presentar que son inesperadas totalmente y ajenas a nuestro control, como en este año nos pudimos dar cuenta de, pues, la pandemia que eh, sucedió de manera inesperada, por supuesto, y que, pues, no la provocamos y, pues, tampoco la esperábamos. Entonces, hay muchas situaciones que, como esta, llegan de manera sorpresiva. Sin embargo, hay otras que nosotros mismos vamos provocando por nuestras malas decisiones, por nuestra, forma tan errónea de actuar y que después nos trae consecuencias. Cuando hay cuando no tenemos una relación estrecha con Dios, no alcanzamos a dimensionar su amor y poder infinito. Entonces, ahí es cuando es más fácil caer en desesperación. Ahí es cuando las personas se hacen preguntas de que si Dios nos ama, ¿por qué permite, tanta maldad? Si Dios nos ama, ¿por qué permite, que yo esté sufriendo? Bueno, em, esto es porque no hay una relación estrecha con Dios y no entendemos, su amor, no logramos dimensionarlo. Claro que su amor no es algo que podamos medir, su amor es infinito. Sin embargo, no somos conscientes de ello cuando no hay una relación estrecha con Dios y mucho menos cuando ni siquiera hay una relación con Dios, porque sabemos que hay personas que ni siquiera creen en la existencia de Dios o que simplemente se mantienen indiferentes a ella. Creen que la existencia de Dios no les afecta de ninguna manera en sus vidas. Entonces, al pensar de esta manera, pues es así como que es muy fácil caer en la desesperación, porque no tenemos un ancla en nuestra vida de donde agarrarnos. O tal vez sí tenemos un ancla, pero nuestras anclas en nuestra vida son muy inestables. Es por eso que debemos cimentar nuestra vida en la roca que es Cristo. Mateo capítulo 7, de los versículos 24 al 27, es una enseñanza que narra Jesús acerca de dos cimientos. Esta historia es muy conocida, sin embargo, le voy a dar lectura para que recordemos esta parábola sobre los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta en dónde estamos cimentando nuestra propia vida. Si la cimentamos en la roca que es Cristo, entonces no importa qué tan fuerte sea la tormenta que venga, nuestra vida, al estar bien cimentada en Dios, no va a correr peligro. Sin embargo, si la cimentamos sobre alguna cosa que no es estable, sea una persona, porque muchas veces nosotros tendemos a poner o a depender mucho de otras personas, ya sea de entre parejas, y cuando hay una ruptura de un noviazgo o de un matrimonio, entonces es cuando entramos en desesperación. Por supuesto que no estoy diciendo que
no nos debe afectar de ninguna manera y que eh, debemos actuar sin sufrimiento. No, claro que siempre tendrá un impacto porque somos seres con sentimientos. Entonces, siempre va a tener un impacto cualquier hecho que nos pase en nuestra vida, sobre todo si es, pues, algo fuerte. Por supuesto que va a tener un impacto. Sin embargo, al estar bien cimentados, no nos va a derribar, no va a haber ruinas. Pero cuando dependemos totalmente y nuestra vida está cimentada en otra persona o en otro objeto o en otra situación, tal vez en nuestro trabajo, cuando perdamos un trabajo, cuando rompamos una relación o cuando se muera un ser querido en el cual anclamos nuestra propia vida, entonces ahí viene la desesperación y entonces puede llegar pues, depresión, tristeza y otros sentimientos que en su combinación pueden llegar a hacer a las personas considerar el suicidio. Como lo decía, por supuesto que como hijos de Dios es una situación que deseamos nunca consideremos. ¿Es correcto desear la muerte? Si bien es cierto que muchas veces em, podemos pasar por situaciones muy tristes que nos hacen preguntarnos sobre, ¿de verdad vale la pena estar vivo? Es muy diferente a intentar atentar o pensar atentar contra nuestra propia vida. La fragilidad del hombre se hace mucho más evidente en situaciones hostiles. Esto es muy lógico. Cuando está todo próspero y feliz, por supuesto que aparentamos ser personas fuertes, personas estables. Sin embargo, cuando llegan estos vientos que describe eh, Jesús en la parábola de los dos cimientos, es cuando nuestra inestabilidad o nuestra estabilidad se comprueba. Normalmente somos seres frágiles y, y ¿qué tan frágiles somos? Bueno, pues eso va a salir a relucir cuando hay situaciones hostiles. Esto es totalmente normal, no porque seamos cristianos e hijos de Dios, no significa que las situaciones hostiles no mostrarán nuestra fragilidad. Somos frágiles, es cierto, pero nuestra fortaleza está en Dios. Es una gran diferencia. Quiero ponerles 3 ejemplos de 3 personajes que fueron hombres santos, hombres apartados para el servicio de Dios, hombres llamados a un propósito. Sin embargo, que estos hombres, por alguna razón, llegaron a desear la muerte y a expresarle a Dios que preferirían morir. Uno de ellos, el primero es Jonás. Jonás sufrió una decepción al ver que Dios efectivamente había perdonado a aquellos ninivitas que, pues, eran un pueblo muy, rebelde, muy desobediente, y que Jonás consideraba que merecían la muerte y la condenación. Sin embargo, Dios tenía un propósito para con aquellos ninivitas y era mostrarles su amor, su misericordia y su perdón. Entonces envió a Jonás a que predicara y les advirtiera que de no arrepentirse, Dios los iba a destruir. Y bueno, cuando el pueblo ninivita se arrepiente y se reconcilia con Dios, entonces Jonás eh, podríamos llamarlo que sufre una decepción al decir, bueno, yo sabía que tú eras hombre bueno perdón, eras un Dios bueno y que los ibas a perdonar. Por eso no quería ir. O sea, yo hubiera preferido que los exterminaras. Bueno, ya parafraseando. Y bueno, él deseó la muerte e incluso se lo pidió a Dios en 2 ocasiones. Y quiero que me acompañen a leer Jonás capítulo 4 y vamos a leer, los versos 3 y 8.
En el capítulo 3, Jonás expresa: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba hasta ese grado de enojo, porque era una decepción y además estaba enojado. Eh, Jonás no era una víctima en esta parte de la historia. Por supuesto que él no estaba realmente sufriendo por algo que le estuviera haciendo daño, sino él estaba enojado, estaba decepcionado y muchas veces hay personas que llegan a considerar el suicidio no tanto porque estén sufriendo, sino porque eh, aunque no hay algo que les esté dañando en ese momento, simplemente están disgustados con la vida, están enojados por alguna razón. A lo mejor porque piensan que Dios ha sido bueno con otras personas y no con ellos. Entonces esto llega a hacerlos considerar que sería mejor la muerte. Vemos que este hombre, Jonás, siendo un hombre llamado para un propósito, Dios mismo lo llamó, lo envió y lo usó. En este momento de su vida está diciéndole a Dios, pidiéndole que le quite la vida. Y más adelante, en el versículo 8, vemos que una vez más, ahí sí ya estaba sufriendo tal vez una terrible insolación porque, bueno, después de que se enojó, Dios le da una lección. eh, Dios le prepara una enramada de una calabacera para que le cubriera del sol y le diera sombra. Y por supuesto que Jonás estaba feliz por tener un lugar en donde atajarse del sol. Sin embargo, cuando el mismo Dios que le preparó esa calabacera pone también un gusano para que la seque y entonces cuando se extingue, Jonás expresa estas palabras: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno, dice el versículo 8 completo. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Jonás a Dios: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces vemos a un Jonás que se enoja porque Dios le quita algo que le había dado. Jonás en ese momento no entendía todavía la lección, sino es más adelante cuando Dios le aclara que él mismo puede dar y puede quitar. Él es dueño de todo y él puede también mostrar piedad con aquellos que no la merecen, porque Jonás no trabajó por esa calabacera. O sea, no puede enojarse porque no existe algo eh, que lo beneficiaba y eso que lo beneficiaba ni siquiera había trabajado por ello. Entonces, muchas veces es así con nosotros. Tenemos algo presente en nuestras vidas y cuando se nos quita, entonces nos hacemos las víctimas diciendo que no lo merecíamos, nos enojamos, tal vez no al grado de la muerte como lo hizo Jonás, sin embargo, pues sí hay enojo y no debe ser así, puesto que Dios nos da las cosas y si a Él le place quitárnosla, bueno, Él es un Dios soberano. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos enfrentamos ante esta situación y hay personas que llevan su enojo o su decepción con la vida o con Dios a tal grado que llegan a desear la muerte tanto como Jonás lo hizo. Otro personaje que llegó también a desear la muerte fue Elías. Elías estaba en una persecución que implicaba, pues, eh,
una amenaza contra su propia vida. Vamos a ver qué nos dice el libro el primer libro de los Reyes, en su capítulo 19 y en el verso número 4. Como ya les había contextualizado, una mujer llamada Jezabel había enviado un mensajero para amenazar a Elías de que lo iba a perseguir hasta matarlo. Entonces Elías se va y se esconde y dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo leeré en otra versión que tiene un lenguaje más explícito, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Vemos a un Elías desesperado y no es para menos, porque a diferencia de Jonás, Elías sí estaba corriendo peligro. Elías sí estaba en una situación de riesgo con la cual pues él ya deseaba terminar con su vida. Entonces él decía: Ya, Señor, quítame la vida. Él llegó también a considerar que su muerte sería mejor que estar siendo perseguido. Bueno, a veces hay muchos que tachan a Elías, que en este escenario, mm, pues, careció de valentía. Sin embargo, yo me pregunto si de verdad nosotros, estando en una situación de esa magnitud, en una persecución en la que amenaza nuestra vida, es una amenaza real, estamos humanamente solos y todo un ejército nos está persiguiendo para asesinarnos. Bueno, yo también creo que hay que considerar esta situación de Elías, esta desesperación que tenía y que lo llevó a pedirle a Dios que le quitara la muerte. Él ya estaba desesperado de estar huyendo y bueno, esto lo llevó a hacer esta petición ante Dios. Otro personaje fue Job. Algunos de ustedes conocerán la historia de Job, pero para recordarles, Job era un hombre justo, siempre era recto delante de Dios, pero ante una prueba que el enemigo solicita hacerle a Job, solicita a Dios para hacerle esta prueba a Job. Job pierde sus bienes, se mueren sus hijos y finalmente, pues su cuerpo también se ve dañado por una terrible lepra que estuvo presente desde la cabeza hasta los pies, así lo relata el libro de Job. Entonces, llegando a ese grado, o sea, porque pasó calamidad tras calamidad, tragedia tras tragedia, después de que se mueren sus hijos, pierde sus bienes, después resulta estar terriblemente enfermo. Y entonces, en algún punto de su enfermedad y desesperación, porque hay que decir también que Job a pesar de que era justo y se acercó a Dios y su fe nunca cayó, nunca renegó de Dios, pues sí entró en desesperación porque mm, Dios durante algún tiempo estuvo en silencio y no le respondía. Y muchas veces así pasa con nosotros. Nos pasan situaciones adversas que queremos una respuesta inmediata de parte de Dios de por qué estamos viviendo eso o qué objetivo, qué propósito tiene. Y a veces Dios no nos contesta a la inmediatez y entonces nos desesperamos. Y esta fue la situación de Job. Y si leemos el libro de Job en su capítulo 7,
encontraremos en los versos 15 y 16 eh, cómo expresa Job este deseo de morir. Y lo voy a leer igual en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, Job 7, 15 y 16. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Esto se lo dice Job argumentando contra Dios. Job llegó a ese grado en que seguramente el ardor era pues sumamente incómodo y pues muy atribulante. Entonces, estando en esa situación, pues lo llevo a expresar. Mejor sería para mí morirme. Y bueno, en otros capítulos podemos ver que él dice, no sé para qué estoy aquí, maldito el día en que nací, y se lamenta de haber nacido y prefiere morir. Lo curioso es que a pesar de que los tres personajes que estoy ejemplificando en este momento, tanto Elías como Jonás y Job, si bien es cierto que llegaron a considerar que lo mejor era morir, ninguno de ellos atentó contra su vida. Y es que hay una diferencia muy grande. Puede haber una tristeza tan profunda hasta la muerte, un dolor tan profundo hasta la muerte, una desesperación profunda hasta la muerte, porque pueden haber situaciones muy extremas, como fue la de Job y la de Elías, no tanto como la de Jonás, puesto que Jonás fue más por su propio enojo que por algo que le estuviera realmente afectando, como ya lo había comentado. Sin embargo, hay una diferencia entre desear la muerte o creer que ya la vida no tiene sentido a tomar la decisión de quitarnos la vida. Entonces, lo óptimo, lo mejor es que inmediatamente detectemos algún sentimiento de dolor o tristeza, acudamos a Dios para que ya sea que lo pueda eh, aminorar o erradicar, pero de no ser que no sea posible llegar hasta este extremo de considerar que la muerte es mejor que la vida. Y si llegamos hasta ese punto, porque puede suceder, pero si llegamos hasta ese punto, nunca, nunca considerar el suicidio como una opción. E incluso si tenemos conocidos que de verdad su vida parece una, eh, una tragedia de película que a veces es hasta, eh, pues, increíble que esté una tragedia y luego otra, pues, entonces, em, acudir con ellos y darles una esperanza de vida para que en su tormento el enemigo no aproveche esa situación y les aconseje de mala manera, pues, el llevar a cabo un suicidio. Entonces, ¿el suicidio es una solución para el dolor y el sufrimiento? Por supuesto que no, no lo es. Y vamos a leer estas dos citas. La primera se encuentra en Filipenses, en su primer capítulo. La carta de Pablo a los Filipenses capítulo 1 y en los versículos desde el 21 hasta el 26. Y dicen de la siguiente manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta, perdón, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí,
en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí encontramos a Pablo diciendo estas palabras eh, que reflejan que ciertamente, como lo dice explícitamente, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, sin duda alguna. Pero, sin embargo, entendiendo que de quedarse en la tierra, pues es provechoso para los en este caso para los filipenses a quienes le escribe, porque Pablo tenía un propósito de vida, porque Pablo sabía para qué lo había llamado Dios, sabía por qué estaba aquí en la tierra, y entonces por eso él dice, híjole, no sé qué escoger de ambas cosas, porque yo estoy dispuesto para cualquiera de las dos. Entiendo que es mejor estar con Dios, partir ya de aquí e irme a la eternidad con Dios. Sin embargo, voy a aprovechar mi tiempo que esté en esta tierra cumpliendo el propósito para el que fui llamado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que le vamos a sumar a esto se encuentra en Romanos 14, en los versículos 7 y 8. Una carta que también escribe el apóstol Pablo, pero a diferente iglesia. Romanos 14, versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Otra cosa es que Pablo también entendía que su vida no le pertenece. Entonces, si a esto le añadimos, no nos pertenece la vida, nuestra vida le pertenece totalmente a Dios y que no solo vivimos por vivir, sino vivimos con un propósito y mientras estemos en la tierra debemos aprovechar el tiempo y cumplir ese propósito que Dios ha puesto en nosotros, entonces ya tenemos una vida con sentido. El suicidio no es una solución, pues nuestra vida es valiosa para Dios. Esto está claro. Le pertenece a Él. Es un regalo que nos dio y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Como les decía, es cierto, para nosotros los creyentes, em, es una esperanza que tenemos y una garantía de que viviremos eternamente con Él. Y esto es mucho mejor que estar padeciendo aquí en la tierra. Sin embargo, esto no, no nos da el derecho de decir, bueno, me quito la vida para irme a la eternidad. Así no funciona. Em, Dios es el dueño de nuestra vida y Él determina cuándo será el final de nuestros días. Y mientras estemos en esta tierra, hay que aprovecharlo el tiempo de la mejor manera. Y vamos aquí a discernir algunos errores que, que llegan a estar en la mente de las personas que, pues, lamentablemente consideran pues, el suicidio. La primera es pensar que Dios no nos toma en cuenta o no nos bendice tanto como a otros. Algo em, pues, ligeramente similar a lo de Jonás. Tal vez, estando en el lugar o en la situación o en el contexto de Jonás, yo pensaría que Jonás sentía que, pues, Dios estaba siendo, eh, mm, pues, en exceso bueno con un pueblo que no lo merecía. Entonces, a veces nosotros, llevando a un extremo, podemos llegar a creer que Dios no nos está tomando en cuenta, no nos bendice, mucho menos, y a otras personas sí. Eh, Conocí a una persona muy cercana que decía, bueno, que en algún momento llegó a expresar, ¿por qué yo que sirvo a Dios no tengo tantas cosas como me gustaría? Y aquellas personas que ni siquiera conocen a Dios tienen tantas cosas. Bueno, esto lo llevó a tomar una serie de decisiones que pues tuvieron malas consecuencias en su vida. Sin embargo, hay que entender que nunca, nunca,
es saludable compararnos. Y, mm, si nos comparamos con alguien mejor que nosotros, bueno, siempre va a haber frustración, siempre va a haber eh, desvaloración hacia nuestra persona, porque vamos a querer ser como como aquellas personas que en nuestro desde el punto de vista de nuestra comparación, pues quizá tengan mejores cosas que nosotros. Y si nos comparamos con alguien inferior, pues puede haber una tendencia a creernos eh, superiores a todos y creer que nadie está a nuestro nivel y nos da cierto grado de arrogancia y eh, pues tampoco es el caso. Eh, Dios nos trata a todos con el mismo amor, con la misma misericordia y es justo, imparte justicia con todos de manera pues equitativa, claro, de acuerdo a nuestro comportamiento. Romanos 2:11 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él no elige, no hace distinción entre ricos y pobres, no hace distinción entre, em, entre países, nacionalidades. Por supuesto que no. Dios nos ve a todos de la misma manera, es decir, con la misma medida de amor y misericordia. Entonces, hay que entender que es una relación entre Dios y nosotros. Para nada estar comparándonos con los demás. Si nos comparamos con los demás, puede ser porque hay muchas personas que van a tener muchas más cosas que nosotros. Y si esto lo llevamos a un extremo que no es saludable, entonces nos vamos a considerar como personas no beneficiadas y personas que ni siquiera Dios toma en cuenta. Y esto, por supuesto que no es así. Todo lo contrario, hay que pensar mejor en todas las cosas buenas que nos ha dado Dios, en todo lo bueno que tenemos actualmente para disfrutar y todo lo bueno que hemos tenido durante nuestra vida. El segundo error es creer que estamos solos y que nadie nos comprende. Lo cierto es que hay personas que nos aman. Tenemos familiares, tenemos amigos, personas que se preocupan por nosotros. Y aunque esto no fuera así, aunque no tuviéramos eh, a alguna persona que siquiera sepa de nuestra existencia, porque puede llegar a suceder el caso, a lo mejor eh, tú que me estás viendo, que no, no, no te has podido acercar a Dios de la manera en que a Dios le gustaría y que a ti también te gustaría. Tal vez estés solo en esta tierra. Sin embargo, Dios nunca te abandonará. Y esto nos lo garantiza David, que escribe en el Salmo 27:10. Y quiero que me acompañen a darle lectura. Es el libro de los Salmos, capítulo 27, y en el verso 10 dice de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Dios nos da esa garantía que aunque no haya familiares, en este caso pone las figuras paternas, que son las que nos dan la protección, aunque no tengamos protección eh, de nadie hablando humanamente, Él nunca nos va a dejar, nos va a recoger y nos va a tomar con sus brazos tan amorosos y pues nos considera como sus hijos. Entonces, Él sí nos comprende. Es cierto que muchas veces vamos por la vida y hay gente que con la mejor de las intenciones intenta ponerse en una situación empática que a veces no aplica porque es, es muy complicado que una persona entienda al 100% el dolor que estemos pasando. Sin embargo, hay alguien que sí lo hace y ese es Dios.
Dios nos comprende en la totalidad porque Él nos creó, Él escudriña hasta lo más escondido de nuestro corazón. Entonces Él nos entiende y Él sabe qué es lo que necesitamos. Y Él nos da su compañía y no solo eso, sino que nos da su protección y su ayuda. También vamos a leer Génesis 28:15. El libro de Génesis, capítulo 28, son palabras que Dios le da a Jacob y que por supuesto también podemos hacerlas nuestras. Dice el versículo 15: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios en cada uno de nosotros ha puesto promesas, ha puesto metas y planes específicos. Tal vez no lo has descubierto aún, pero no estás lejos de hacerlo. Y si ya lo descubriste y estás en una situación extrema de dolor, de tribulación extrema, acuérdate de esto. Acuérdate de lo que Dios le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, todavía no terminas tu propósito aquí en la tierra. Si Dios no te ha llevado con Él, si Dios no ha determinado el fin de tus días, es porque todavía hay cosas que hacer. Aprovéchalo de la mejor manera y tienes esta garantía de parte de Él. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Entonces no estamos solos y somos comprendidos por Dios. Otro error que muchas personas al considerar el quitarse la vida no toman en cuenta el destino que van a tener o que todos tendremos después de la muerte física. La palabra de Dios nos enseña que solamente hay dos destinos: muerte o vida eterna. Mateo capítulo 25, verso 46 nos recuerda esto. Dice: e irán al castigo eterno, refiriéndose a, a, pues, aquellos, aquellas personas malas, por así decirlo, y los justos a la vida eterna. Injustos al castigo eterno, justos a la vida eterna. El hecho de creer que somos lo suficientemente autónomos como para decidir sobre nuestra propia vida, porque lo cierto es que hay muchas corrientes em, que nos filosóficas o humanas que nos dicen que somos dueños de nuestra propia vida y podemos hacer con ella lo que queramos. Si bien es cierto que Dios nos dio libre albedrío, pues no nos ha dado la capacidad de decidir sobre la vida de una persona, y eso nos incluye a nosotros mismos. Así como no podemos quitarle la vida a alguien más, porque eso nos convierte en homicidas, tampoco podemos quitarnos la vida a nosotros mismos. No porque la vida, eh, pues, en nuestra vida tomemos las decisiones nosotros, no significa que seamos dueños de ella. Hay que estar conscientes de que Él es el dueño de nuestra vida. Y al quitar una vida de un hombre, me refiero a un hombre como especie, eso nos incluye a nosotros mismos, nos convierte en homicidas. Y esa autoridad no nos la ha dado Dios. Entonces, eso te puede llevar a la condenación eterna. Entonces, eh, muchas veces las personas no lo consideran porque ni siquiera creen que haya un cielo o un infierno como tal, sino piensan que ya acaban con su vida y ya no hay más. No, no, su alma no trasciende. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, el espíritu regresa a Dios de quien lo dio, pero el alma
El alma es la que va a condenación o a vida eterna, dependiendo de las acciones que tomemos y, por supuesto, de la gracia de Dios. Porque tampoco quiero que confundamos esta parte de que por buenas acciones llegamos a la vida eterna. No, llegamos por gracia y por la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Sin embargo, esta acción del suicidio, pues sí nos puede llevar a una condenación eterna. Entonces, el suicidio, en vez de terminar con nuestros problemas, bueno, sí va a terminar con nuestros problemas terrenales, evidentemente. Sin embargo, van a trascender todavía de una manera peor, porque va a ser una tribulación eterna. Entonces ahí ya no va a haber vuelta atrás y ahí ya no hay suicidio. Entonces hay que estar conscientes de eso, no ignorar que hay todavía una, un destino después de la muerte física. Y bueno, todo esto nos debe llevar a vivir una vida con propósito. Como les decía, tal vez mm, hay veces que no encontramos el propósito en nuestra vida. Hay veces que se nos olvida. Hay veces que creemos que el propósito que ya Dios nos dio para nuestra vida, pues no somos tan buenos como para cumplirlo. O hay muchas cosas que no nos lo van a permitir. Sin embargo, hay que siempre tomar en cuenta que Dios nos ha amado desde antes de nuestra propia existencia. Eso es algo sumamente hermoso, que Dios nos haya tomado en cuenta desde antes de nuestra existencia. Y no me refiero a solamente un grupo de personas, no, me refiero a todos, todos de verdad, toda la humanidad tiene un propósito de vida y tiene el amor de Dios. No hay ser humano que haya existido, que exista o que existirá en esta faz de la tierra que no eh, pueda comprobar el amor de Dios, porque Dios nos ama a todos, nos ama con la misma medida. El libro de el profeta Jeremías, capítulo 31 verso 3. Dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno es que no tiene principio y no tiene fin. O sea, desde antes de que existiéramos, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios nos ama. Y eso ya nos da un propósito de vida. Nuestra vida, como ya lo mencionamos, le pertenece a Dios. Nos la prestó y podemos tomar decisiones en el transitar de la misma. Y hay que aprovecharla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque nuestra vida tuvo un muy alto precio, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Primera carta a los Corintios 6:20 nos recuerda que el precio por nuestra vida ha sido de verdad alto como para desperdiciarlo, eh, tirando, acabando con nuestra vida. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro ser, todo es de Dios. No somos seres capaces de decidir cuándo terminar con nuestra vida. Le pertenece a Dios. Él tiene un plan en nosotros, siempre. Y siempre lo he dicho y yo creo que así es, que siempre en cada uno hay un plan específico. El punto es descubrirlo y cuando una vez descubriéndolo, trabajar para cumplirlo, porque a veces nos quedamos a medio camino, a veces nos quedamos en la búsqueda de un propósito y llegamos ancianos y se acaba nuestra vida y nunca lo encontramos. A veces lo encontramos, pero nunca hicimos algo para lograrlo. Entonces, lo ideal es que busquemos un propósito de vida, que
ya está. Se los aseguro que hay planos de cada uno de nosotros, porque Dios puso en nosotros virtudes y propósitos en cada uno. Él es fiel y Él asegura que Él va a completar lo que Él ha prometido. La obra que Él ya proyectó en nosotros, Él es fiel y la desea completar. Por supuesto que hay que poner de nuestra parte también con nuestro esfuerzo. Y vamos a ver qué nos dice primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel y Él va a cumplirlo. Tenlo por seguro. Finalmente, Dios nos da una oportunidad de cambiar nuestra vida, una oportunidad de ser mejores y valorar las cosas que a causa de los sentimientos negativos no tomamos en cuenta. Muchas veces la tristeza nos ciega y pensamos que ya nada vale la pena y no nos ponemos a pensar en que de verdad hay muchas cosas que disfrutar, hay muchas cosas buenas, no todo es malo. Y a veces esos sentimientos negativos nos ciegan y no nos permiten valorar esas cosas o a esas personas. Dios anhela que tengamos una vida en la plenitud y gracia de su amor. Nuestro Dios abre caminos aún donde no los hay. Esto lo dice Isaías, el profeta, en el capítulo 43, versos 19. Y esta es la nueva traducción viviente que dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, dice Dios. Mira, ya he comenzado, ¿no lo es? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Si tú crees que tu vida es una tierra árida y baldía, que ya no tiene sentido de seguir existiendo, pues ¿qué crees? Dios te dice, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Yo voy a hacer un camino ahí en donde tú no ves más que sufrimiento y un lugar árido y baldío. Yo voy a hacer un nuevo camino, yo voy a hacer brotar una nueva vida y yo te voy a hacer cumplir un propósito para el cual te he llamado, porque yo soy fiel y yo terminaré la obra porque así lo prometí y no te dejaré hasta completar lo que ya he comenzado. Entonces, si tú que me estás viendo y en este momento estás escuchando este mensaje, es simplemente Dios hablando a tu vida, diciéndote que hay un propósito, hay una oportunidad de cambiar, de hacer tu vida mejor en Dios. Él es dueño de tu vida y la vida tiene mucho sentido. Si tú, como yo, eres creyente, confías en Dios, amas a Dios y reconoces el valor de la vida, pero tienes a un ser cercano a ti o simplemente conocido que está considerando en el suicidio como una opción para terminar con sus problemas, háblale sobre el amor de Dios, háblale sobre una vida con propósito, háblale sobre todas estas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra y que aplican para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y quiero que terminemos con una oración pidiéndole a Dios que este mensaje se guarde bien en nuestro corazón. Padre, te agradecemos esta oportunidad que nos das de recordar tu palabra, Señor, porque tal vez sea algo nuevo, tal vez sea simplemente un recordatorio, pero tu palabra es viva y siempre, siempre nos trae un efecto un impacto muy grande en nuestras vidas, Señor. Que ese impacto de fruto y no solamente se quede en un recordatorio que hacemos omiso, sino que de verdad pongamos en práctica una vida con propósito y que le mostremos a aquellas personas que no encuentran luz en su camino, que aquellas personas que no encuentran sentido en su vida, vean que los hijos de Dios, los que creemos en ti y los que te amamos y que hemos comprobado tu amor,
tenemos un propósito de vida, somos luz y que esa luz que está dentro de nosotros es tu Santo Espíritu. Ciertamente somos frágiles, Señor, y tal vez podamos llegar a una tristeza, a una decepción, a una tribulación hasta la muerte, Señor. Tal vez hay algunos de tus hijos que te han expresado de una manera muy honesta que no le encuentran sentido a su vida, Señor, pero no permitas que ninguno de nosotros llegue a considerar el suicidio como una opción. No, porque nosotros ya hemos comprobado tu amor y nosotros sabemos que nuestra vida fue pagada con un muy alto precio. Por eso, Señor, te pedimos que nos des esa templanza, ese dominio propio y ese amor para con los demás, que seamos luz para aquellos que están en las tinieblas y están en la desesperación. Lleva de tu amor, Señor. Nosotros queremos ser portadores de ese amor y de esas buenas noticias de salvación y de una vida nueva que solamente tú das. Todo esto te lo pedimos porque te amamos, porque tú nos amas y porque amamos a las personas que aún no te conocen, Señor, pero que tú tienes propósitos en ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que no no se mueva de donde está, porque en breve comenzaremos con nuestro servicio de alabanza a nuestro Dios. Y por supuesto también una palabra que el pastor tiene de parte de Dios para hablar a nuestras vidas. Entonces, en unos minutitos nos vemos y que Dios le bendiga. Siga pasando un excelente domingo.